La práctica de este día es sobre la práctica número 8, que es el estudio de las bacterias perteneciente a dos géneros, lo que es el género Streptococcus y el género Staphylococcus. Como ya pudimos observar en algunas exposiciones que ustedes han hecho, ya se vio lo que son estos dos tipos de bacterias, que es el género Staphylococcus y el género Streptococcus. Hay que recordar un poco que los estafilococos son células esféricas gram positivas. Por lo general, la mayoría de ellos están dispuestos en lo que son en racimos irregulares parecidos a las uvas. Este tipo de bacterias se desarrollan rápidamente en muchos tipos de medios y tienen una actividad metabólica. Además, fermentan lo que son carbohidratos y producen pigmentos que varían desde un color blanco hasta un amarillo intenso. Algunas de estas bacterias del género Staphylococcus son miembros de la microflora normal de la piel y de las mucosas del ser humano, y otras producen lo que son supuraciones, formación de abscesos, diversas infecciones piógenas e incluso septicemia mortal. Los estafilococos patógenos suelen producir lo que son hemólisis, coagular lo que es el plasma, producir lo que son diversas enzimas y toxinas extracelulares. También el tipo de intoxicación alimentaria más frecuente se debe a una enterotoxina estafilocócica termoestable. Y los estafilococos se desarrollan con rapidez resistencia a muchos antimicrobianos y pueden plantear problemas terapéuticos difíciles. También el género Staphylococcus tiene por lo menos lo que son 40 especies. Las más importantes son en este caso Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Van a crecer rápidamente en casi todos los medios de cultivo bacteriológicos y bajo condiciones aerobias o microaerofílicas, y se desarrollan con rapidez a una temperatura de 37 grados centígrados, pero van a formar lo que es un pigmento mejor a una temperatura de 20-25 grados centígrados. En otro lado tenemos lo que es el género Streptococcus, que son bacterias esféricas gram positivas. Forman pares, pueden estar formados en pares o en cadenas durante lo que es su multiplicación, y tienen una amplia distribución en lo que es en la naturaleza. Algunos son miembros de la flora normal de los seres humanos y otros están relacionados con enfermedades humanas importantes, en este caso causando lo que es una infección. También los estreptococos elaboran lo que son diversas sustancias y enzimas extracelulares. Además, se encuentra lo que es un grupo heterogéneo de estas bacterias, y muchos estreptococos pueden producir lo que es hemólisis en los glóbulos rojos in vitro. Ya tenemos lo que son dos tipos de hemólisis, lo que es hemólisis beta y hemólisis alfa. La hemólisis beta es la destrucción completa de los eritrocitos. Se va a observar claramente en lo que es en el medio de cultivo. Alrededor del crecimiento bacteriano va a haber lo que es una hemólisis completa, y la hemólisis alfa es una lisis incompleta de los eritrocitos, con la reducción de la hemoglobina y la formación de un pigmento verde que se llama lo que es, en este caso va a ser la hemólisis alfa. Hay que tener en cuenta también que la multiplicación y la hemólisis se facilita en una incubación en CO2. Este estreptococo va a preferir una atmósfera de CO2, comúnmente al 5 al 10%. Lo que se hace es colocarlo en una campana de Gauss. Ya ahí dentro de esa campana, ¿verdad?, o un frasco de vidrio, se coloca los medios de cultivo ya inoculados con este tipo de bacterias o muestras sospechosas, y se coloca lo que es una vela encendida, se tapa el recipiente y se crea una atmósfera de CO2. Casi todos los estreptococos son anaerobios facultativos y crecen también en condiciones aerobias y anaerobias. Para este caso te vamos a estudiar lo que son dos bacterias, ya que es Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes. En el caso del Streptococcus pneumoniae van a ser lo que son diplococos gram positivos. Van a estar dispuestas lo que son en pares, y rápidamente experimentan lo que son lisis por compuesto con actividad de la superficie, llegando a producir en los seres humanos neumonía, sinusitis, otitis, bronquitis, bacteremia, meningitis y otros procesos infecciosos. Para poder diferenciar estos dos tipos de bacterias, hay una marcha bacteriológica
En esa marcha bacteriológica se hace, bueno, si se observa lo que son en un frotis bacteriano, lo que veíamos en la imagen anterior, veíamos lo que es un frotis bacteriano. En ese frotis bacteriano observamos lo que son cocos gram positivos. Para poder diferenciar, ¿verdad?, este tipo de coco gram positivo se hace lo que es una prueba, lo que es la prueba de la catalasa. En esa prueba de la catalasa, observemos en esta imagen, si da lo que es catalasa positiva, se forma lo que es un burbujeo vigoroso. Esta prueba de la catalasa es útil para la identificación de muchas bacterias, como por ejemplo el género estafilococo. La enzima catalasa producida por estos microorganismos cataliza lo que es la liberación de agua y el oxígeno del peróxido de hidrógeno, y ahí podemos observar la formación de un burbujeo vigoroso. ¿Qué se hace para poder identificar este tipo de bacterias? Lo que se hace es que se toma una colonia de un medio de cultivo sospechoso de una bacteria gram positiva, se coloca lo que es con un aplicador de madera estéril, se toma lo que es una pequeña cantidad del cultivo y se coloca en el centro de la lámina portaobjeto. Luego se le coloca una gota de peróxido de hidrógeno, que es la misma que usted conoce como agua oxigenada al 3%, ¿ya? Y con la ayuda de lo que es, bueno, así se observa a simple vista la formación de un burbujeo. Si no hay un burbujeo vigoroso, ya que debido a lo que son al peróxido de hidrógeno con la enzima catalasa, se va a liberar lo que es un burbujeo, se libera lo que es agua y lo que es oxígeno. Si nos da esta reacción, burbujeo vigoroso, entonces podemos decir que es el género estafilococo. Si no da ninguna reacción, entonces vamos a sospechar de que es estreptococo. Si es estafilococo, aquí en la marcha bacteriológica de los cocos gram positivos, si es catalasa positiva, sospechamos entonces del género estafilococo. Hay que realizar otra prueba, como la prueba de la coagulasa, que en la prueba de la coagulasa se utiliza lo que es plasma citratado. Ese plasma citratado lo obtenemos a través de un anticoagulante llamado citrato de sodio. Ya obtenemos muestra del paciente o lo metemos en la sangre, en ese plasma citratado, en ese anticoagulante, se pone al centrifugar y obtenemos un plasma citratado. De ese plasma citratado se puede hacer una dilución, ya sea 1:5, ya con lo que es solución salina, y luego se inocula lo que es la bacteria, y de 4 a 8 horas nos puede dar lo que es la formación de un coágulo. Si da la formación de un coágulo, como podemos observar en la reacción positiva, entonces podemos decir que es una prueba que permite diferenciar especies. Si da coagulasa positiva, entonces estamos sospechando de Staphylococcus aureus, que Staphylococcus aureus es una de las bacterias que produce coagulasa positiva. Y si acaso da lo que es una reacción negativa, entonces sospechamos de otras especies de estafilococo. Puede ser epidermidis, saprofítico, pero la que se le da bastante importancia es Staphylococcus aureus por las diversas patologías que llega a producir. Como pudimos observar en una de las exposiciones, veíamos que produce lo que es un shock anafiláctico, produce un shock tóxico, puede producir otras reacciones como el síndrome de la piel escaldada. Entonces ahí podemos observar eso. ¿Cómo se observan las colonias? Las colonias las vamos a observar en agar sangre. Vamos a observar lo que son colonias. Comúnmente van a ser lo que son colonias grandes, van a ser colonias cremosas, convexas y de bordes lisos. Ya en este caso pueden producir un tipo de hemólisis también dentro de las 24 a 36 horas, y observando lo que son algunas colonias. En algunas ocasiones se observa lo que es de color gris, ya, y perfectamente crecen en agar sangre, que el agar sangre es un medio nutritivo que iba a crecer lo que es todo tipo de bacterias, ya, pero es un medio que rápidamente se puede contaminar. Entonces podemos ver en esta marcha bacteriológica que si nos da catalasa positiva, sospechamos del género de estafilococo. Hay que realizar una prueba llamada la prueba de la coagulasa, y va a ser coagulasa positiva en el caso de Staphylococcus aureus y coagulasa negativa
en el caso de otras especies de estafilococo. Si la catalasa nos da negativo, entonces sospechamos del género Streptococcus. Hay que realizar pruebas para saber qué tipo de Streptococcus es, ¿ya? Y en este caso hay que realizar pruebas como las pruebas de la hemólisis o en este caso la prueba de los taxos, ya que la prueba de los taxos son dos tipos de antibióticos que se utilizan para poder diferenciar. Aquí podemos observar en esta diapositiva que vamos a encontrar lo que son tres tipos de hemólisis: hemólisis alfa, hemólisis beta y hemólisis gamma. Ya en el caso de estas hemólisis se inocula lo que es la bacteria en el medio de cultivo llamado agar sangre. Se le hacen unas cortadas al medio de cultivo de manera intencional, ya, para que las bacterias puedan penetrar y se puedan observar ese tipo de hemólisis. A las 24 horas después, incubadas a temperatura, en este caso a 37 grados centígrados y en una atmósfera de anaerobiosis, podemos observar este tipo de hemólisis. Tenemos lo que es la alfa hemólisis, ya, y en este caso la beta hemólisis, que son las de mayor importancia. En el caso de la alfa hemólisis, ya podemos observar que ahí nos dice que vamos a observar una coloración verduzca, entonces va a ser una hemólisis incompleta. En esta hemólisis incompleta se va alrededor de la colonia, como podemos observar, alrededor de la colonia se va a observar lo que es un pigmento de color verde. Entonces, si nos da una característica de una hemólisis alfa, que es una hemólisis incompleta, observándose una coloración verde alrededor de la colonia, entonces inmediatamente estamos sospechando de Streptococcus pneumoniae, que Streptococcus pneumoniae, la hemólisis va a ser alfa, por eso es que se le conoce como Streptococcus alfa hemolítico. Existen varios tipos de estreptococos que nos van a dar lo que es una alfa hemólisis. Entonces, al darnos una alfa hemólisis hay que realizar otra prueba como la sensibilidad a la octoquina o la octoquina, que es un tipo de antibiótico, para saber si es Streptococcus pneumoniae o, en el caso de Streptococcus otro tipo de Streptococcus alfa hemolítico. En el caso de la beta hemólisis, ya que en este caso es una hemólisis total, va a haber lo que es un halo transparente alrededor de la colonia, ya, y esta es producida por una bacteria llamada Streptococcus pyogenes y Streptococcus galactiae. Hay que realizar pruebas para poder diferenciar cuál de los dos tipos de Streptococcus es. Al igual que la alfa hemólisis, se siembra lo que es la bacteria, se le hacen unas pequeñas picaduras o cortes al medio de cultivo, ya se va a sembrar por el método de estrella, y en este caso podemos observar acá una hemólisis total, que quiere decir destrucción de los glóbulos rojos. Como podemos observar en la colonia, alrededor de la colonia va a haber un halo transparente, y eso nos da a demostrar que la hemólisis se le puede decir que es completa. La anterior era una hemólisis incompleta. Entonces, cuando observamos este tipo de hemólisis, en este caso beta hemólisis, estamos sospechando, les decía, de dos bacterias, de Streptococcus pyogenes y Streptococcus galactiae. Hay que realizar otras pruebas para poder diferenciar si es Streptococcus, qué tipo de Streptococcus es. ¿Cuáles son las pruebas? Tenemos lo que es la prueba de la octoquina o la prueba de la octoquín. Este es un antibiótico que se utiliza para algunas bacterias, especialmente para los géneros, para las bacterias que producen lo que es alfa hemólisis, para el género, en este caso de Streptococcus que estamos hablando. Podemos observar que se ha inoculado una bacteria en toda la placa de Petri. Se ha utilizado, ¿verdad?, lo que es otro tipo de estrías, como un método llamado de colchón, que se hace de esta forma. Se le coloca lo que es el disco de antibiótico en el centro del medio de cultivo. Se pone a incubar en una temperatura de 37 grados centígrados con una atmósfera de anaerobiosis, y ahí podemos observar, ¿verdad?, que 24 horas después se puede observar un halo transparente alrededor del taxo, ya del taxo P, que en este caso el antibiótico es llamado octoquín.
Si se forma un halo alrededor de ese taxo, entonces nos da la característica de que Streptococcus pneumoniae es sensible a la octoquina. Entonces estamos sospechando de que la bacteria que se ha aislado ahí es Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Si acaso no nos formara un halo transparente, ya que en este caso alrededor del taxo, entonces estamos sospechando de otro tipo de Streptococcus alfa hemolítico, ¿ya? Y hay que realizar otras pruebas para poder diferenciarla. Entonces hay pruebas como la prueba de Kahn, la prueba bilis esculina, son otras pruebas para poder saber qué otro tipo de estreptococo es. Entonces ahí podemos observar si hay un halo transparente alrededor del disco del taxo P, en este caso que es la octoquina o octoquin, estamos sospechando de Streptococcus pneumoniae. En el caso del otro antibiótico llamado bacitracina, las bacterias del género Streptococcus, los beta hemolíticos, en el caso de Streptococcus pyogenes es sensible ya a lo que es a la bacitracina. Se va a formar un halo de inhibición alrededor del taxo A. Entonces, si se forma un halo de inhibición alrededor del taxo A, estamos sospechando del género Streptococcus pyogenes, que es una bacteria beta hemolítico. Si acaso se observara resistente quiere decir no hay un halo de inhibición alrededor del taxo A, entonces estamos sospechando de Streptococcus agalactiae. Ya en algunas teorías lo escriben como Streptococcus galactiae, como veíamos en las imágenes anteriores, pero la forma correcta es Streptococcus agalactiae. Entonces, ahí se le puede decir que es una de las marchas bacteriológicas de este tipo de dos géneros, como podíamos observar anteriormente en la imagen que le mostraba en la marcha bacteriológica. Aquí podemos observar, le decía, de forma resumida, ya que si en un frotis bacteriano observamos lo que son cocos gram positivos, si observamos en racimos, observamos lo que son en cocos en cadenas o en pares, entonces no nos tenemos que conformar con ese frotis bacteriano, hay que realizar pruebas, hay que realizar una marcha bacteriológica. Entonces las muestras van a depender del sitio anatómico donde se estén tomando. Por ejemplo, si estamos sospechando de estafilococo, se puede tomar de la lesión. Si estamos sospechando de estreptococo, se puede realizar un cultivo faríngeo. Entonces, hay que realizar siembra en los medios de cultivo. Y a partir de los medios de cultivo se puede realizar lo que son las pruebas de la catalasa. Si da catalasa positiva, se sospecha del género estafilococo. Y si da catalasa negativa, se sospecha del género estreptococo. Entonces, hay que realizar otras pruebas para poder diferenciar lo que es especie. Ya diferenciamos género, hay que diferenciar lo que son especies. Y si acaso, ¿verdad?, es género estafilococo, hay que realizar la prueba de la coagulasa. Si es coagulasa positiva, es estafilococcus aureus. Si es coagulasa negativa, en este caso se sospecha de otro tipo de estafilococo, puede ser epidermidis, saprofítico. Y si nos da lo que es la catalasa negativa, es el género estreptococo, hay que realizar la prueba de la hemólisis. Está lo que es la prueba de la beta hemólisis, de la alfa hemólisis. En el caso de la beta hemólisis, vamos a decir que es una hemólisis total, es una hemólisis que va a producir lisis alrededor de la colonia, en este caso lisis de los glóbulos rojos, y estamos sospechando de una beta hemólisis. Hay que diferenciar y hay que realizar otra prueba llamada la prueba del taxo A, que en este caso es la bacitracina, y vamos a observar que Streptococcus pyogenes va a haber un halo alrededor de este tipo de taxo, y vamos a decir que es sensible, entonces es sensible a la bacitracina y estamos sospechando de este tipo de Streptococcus pyogenes. Si acaso la hemólisis es alfa hemólisis, que es una hemólisis incompleta o llamada también hemólisis parcial, que hemos observado un halo verdoso alrededor de la colonia, estamos sospechando de el género Streptococcus, especialmente Pneumoniae o otro tipo de Streptococcus alfa hemolítico. Hay que realizar la prueba de la taxo P llamado la octoquin o la octoquina,
y vamos a demostrar que se va a formar un halo de inhibición alrededor de la octoquina y vamos a decir que Streptococcus pneumoniae es sensible a la octoquina. Entonces estas son algunas pruebas que se hacen para poder diferenciar del género estafilococo del género Streptococcus.